Bueno, pues yo leí el libro de The Age of Spiritual Machines. El libro se divide como en tres partes, ¿no? Primero habla del pasado, luego habla de como del presente y al final como lo que él cree que va a pasar a futuro según lo que él estaba viviendo y pues a lo que este cuate se dedica, ¿no? El capítulo uno se llama The Law of Time and Chaos y habla de cómo cuando hay más caos, las cosas empiezan a pasar más lento. Por ejemplo, al principio de los tiempos, cuando empezó todo el universo, cómo se empezaron a crear las cosas muy rápido, ¿no? Las partículas empiezan a combinar y empiezan a hacer cosas más grandes, los planetas y todo esto, ¿no? Y empieza a crecer todo. Y como por ejemplo pues que ahorita que hay mucho caos, que las cosas van como muy rápido, por así decirse, la evolución va realmente muy lento. ¿Cuánto tiempo llevamos ya siendo pues el Homo sapiens y no hemos evolucionado a algo más, ¿no? Bueno, más que nada esto es lo que habla el primer capítulo. El capítulo 2 se llama The Intelligence of Evolution y nos habla de la ley de Moore. La ley de Moore nos dice que cada 2 años los microprocesadores se van haciendo el doble de potentes y la mitad y se reducen a la mitad de su tamaño. Esto se ha cumplido desde no sé cuándo y habla como en un punto como que las curvas, como la ley de evolución va más lento, o sea, ahorita el Homo sapiens pues se ha quedado ahí y los microprocesadores van creciendo de manera exponencial porque pues, se van haciendo la mitad en su tamaño y el doble de potentes, como en algún punto se van a cruzar y pues va a llegar un punto en el que la tecnología, los microprocesadores van a tener la capacidad de los seres humanos. Bueno, es un poco lo que yo iba entendiendo cuando hace referencia en primer capítulo a cómo la evolución va más lento y la ley de Bohr va de manera exponencial. También habla de cómo el cerebro es lo que más ha evolucionado del ser humano en estos años. Como, por ejemplo, desde que empezaron los humanos, los primeritos empezaron que con armas de hueso y todo eso, y iban muy lento, y como en estos últimos años ya hemos superado eso por muchísimo, ya tenemos máquinas, ya tenemos pues todo este rollo de la inteligencia artificial, que ya sabemos lo de la electricidad, ya nos podemos mover de un lugar a otro por el cielo, en aviones, cosas que estas personas, bueno, nuestros antepasados, lo que sean, ni siquiera lo podían soñar, como el cerebro va creciendo muy, muy rápido. Bueno, más bien mucho, va creciendo demasiado en capacidad. Eso trata el capítulo 2. El capítulo 3 se llama Of Minds and Machines y habla de cómo si te vas cambiando partes, por ejemplo, si te cambias una mano y por una mecánica, sigues siendo tú, realmente sigues siendo la misma persona. Si te cambias el brazo y ya también la mano, sigues siendo tú. O sea, si te vas cambiando todo, realmente sigues siendo tú. Mm, yo no lo creo porque yo siento que tú eres todo. O sea, no solamente es tu mente lo que te define, sino todo tu cuerpo. Algo que me puse a pensar es, por ejemplo, si te faltara, por alguna razón tú naciste o te lo cortaron, lo que sea, tu órgano sexual, realmente ya no vas a tener como esa necesidad, ¿no? Ya, por ejemplo, a esta edad o en la adolescencia, lo que sea, que pues muchos adolescentes piensan en toda esta onda sexual y todo esto que tenemos como si no tuviéramos ese órgano, pues no lo sentiríamos, ¿no? Entonces yo siento que cada parte, por ejemplo, si no tuviera un brazo, siento que sí cambiaría. Siento que cada parte tuya te hace lo que eres, no solamente tu mente. Entonces cada parte que te vas cambiando y vas siendo mecánica, yo siento que sí eres alguien diferente, ¿no? El capítulo 4 se llama A New Form of Intelligence on Earth y nos habla todo esto de como que nos va dando la introducción a la inteligencia artificial, cómo está esto de la tecnología recursiva, cómo funciona, ¿no? Cómo con repeticiones se va aprendiendo lo de la inteligencia artificial, cómo
Por ejemplo, con lo de... Yo lo relacionaba con lo de la inteligencia que jugaba Go, ¿no? Cómo tenía que empezar jugando muchas veces y empezaba perdiendo y eso le daba como que castigaba a la tecnología. Y conforme iba avanzando se iba dando cuenta de que no, pues esto me castigaba y esto me daba una recompensa buena, ¿no? Entonces voy haciendo lo que me da recompensa buena y voy a ir buscando cómo hacer las cosas mejor. Y de esa manera pues voy a llegar al mejor resultado, como por ejemplo mencionaba la computadora que jugaba al ajedrez, pues como tras la recursividad se iba dando cuenta de cómo jugar de mejor manera, ¿no? Ah, también nos decía algo de que para ir mejorando necesitas ocupas irte deshaciendo de información, como por ejemplo los humanos guardamos muchas cosas, ¿no? Y aprendemos y vamos haciendo las cosas mejor, pero en realidad ahí tenemos todo eso, ¿no? Todo se va quedando atrás. Y realmente pues sí tiene sentido que para hacer las cosas mejor, bueno, simplemente que eso que hiciste mal ya no lo ocupas, o sea, pero nosotros como humanos lo guardamos, pero una máquina lo podría eliminar. Por ejemplo, esta máquina que jugaba al ajedrez, no sé, al principio movía el peón o no sé, su primer movimiento era mover al caballo. Y luego se da cuenta que no, o sea, que el mejor movimiento es mover tal peón. Entonces ese movimiento de caballo ya lo puede eliminar y ya no le sirve de nada, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes ir optimizando como tu espacio en memoria, eliminando cosas que realmente ya no necesitas? Bueno, el capítulo 5 se llama Context and Knowledge y nos habla cómo la inteligencia artificial tiene un propósito, ¿no? ¿Sabes qué? La programamos, o bueno, se programó para hacer esto. Vas a, vas a buscar una solución medioambiental que, no sé, cualquier problema. El punto es que se programó para hacer algo y es lo único que va a hacer, es el único propósito que tiene. Y cómo la inteligencia artificial no se pregunta como de por qué hago esto o quiero hacer algo más, qué es lo que quiero. O sea, realmente no tiene esa capacidad como de pensar y de cuestionarse, simplemente hace pues lo que tiene programado hacer. Entonces no tienen un propósito, habla por ejemplo, esta máquina que jugaba al ajedrez, cómo no va a decir, mm, voy a apagarme toda la noche porque mañana tengo un juego importante para descansar. O sea, simplemente la computadora hace lo que tiene que hacer y no tiene esa manera de cuestionarse las cosas, ¿por qué hago lo que hago? Bueno, bueno, ya sigue la segunda parte que habla más del presente. Yo junto el capítulo, bueno, voy a juntar el capítulo 6 y el 7 que es Building New Brains and Bodies, y habla como el propósito de todo esto de la inteligencia artificial es crear algo más poderoso que la mente humana. Y junto con el and bodies se refiere a cómo construir ya al final como cómo poder hacer un ser, ¿no? Crear una mente más poderosa, bueno, una mente igual o más poderosa que la mente humana y crearle un cuerpo. Habla de cómo esto es posible, que si va a ser posible o no, y si es para bien o para mal. Toma ejemplos como, por ejemplo, las tecnologías que se iban viendo en ese entonces, como la bomba atómica, todo esto de la energía nuclear y todo esto, cómo se podía usar para bien, pero que siempre iba a haber quien lo usaba para mal. En este caso de los cuerpos, me imagino que se refería a ser soldados o usarlo para la guerra, cómo iba a haber quien lo usaba para bien, no sé, quiero a un compañero, lo que sea, voy a crear un cuerpo y una mente de alguien que esté conmigo, o cómo va a haber quien lo use pues sí, para la guerra y para hacer cosas malas. Entonces, habla como de ese miedo que siempre hay al haber una nueva tecnología. El capítulo 8 ya se habla de las tecnologías de la época y te muestra ejemplos de lo que empezaba a ver en ese entonces, ¿no? De todo este rollo de las computadoras y eso, porque el capítulo creo que se escribió el libro se escribió en el 98. Entonces él ya habla muy del presente, ¿no? De cosas que se veían en ese entonces, que en ese entonces eran nuevas. Y algo que dice y me saca de onda, porque habla cómo el arte ya se podía hacer en las computadoras. Y eso pues me saca de onda porque es algo muy, muy de los humanos, ¿no? Algo
siento como que ocupas una mente humana. Bueno, yo pensaba que ocupabas una mente humana para hacer una canción, para crear arte y te dice cómo no. O sea, cómo realmente ya las computadoras también van a tener esa capacidad. Bueno, tenían esa capacidad. La tercera parte se llama To Face the Future y el capítulo 9 se llama 2009. Nos habla cómo sus predicciones para ese entonces era que ya los CDs, los DVDs, todos esos discos de... Bueno, estos discos cuadraditos que se movían, que se les movía una partecita que todos conocíamos. O sea, como todo eso iba en algún momento a ser obsoleto y se iba a reemplazar por las USBs, los discos de estado sólido, todo esto. También nos habla de que iba a haber computadoras portátiles, de que las tecnologías iban a ser inalámbricas. Él habla de muchas predicciones y no todas se cumplen, claro, pero es sorprendente cómo la mayoría de las que dice sí se cumplen. Bueno, sí se cumplieron y pues es lo que te pone a pensar si en los siguientes, lo que dice en los siguientes capítulos puede llegar a pasar, ¿no? Porque sí fueron muy acertadas sus predicciones. En el capítulo 10 que se llama 2019, nos dice cómo va a haber computadoras en cualquier parte, que es acertado, creo yo, ya la mayoría de las personas, bueno, depende del lugar en donde estén, pero como en los lugares donde ya se llega más la tecnología y pues, bueno, por así decirlo, hay un mayor nivel socioeconómico por ahora, como ya hay computadoras en todos lados, ya todos traen su celular, que todos traen su iPad, su laptop, sus relojes, todo eso que ya son computadoras realmente. Entonces acertó en esas predicciones, acertó en lo de la realidad virtual, como ya se empieza a sacar todo esto del Oculus Rift, todo, pues ya puedes jugar. Últimamente, bueno, lo que yo he visto es que es mucho como para juegos que ya puedes estar adentro de un videojuego, bueno, visualmente todavía no en cuanto a sensaciones, a todas tus, ¿cómo se dice? A todos tus sentidos, pero ya mínimo visualmente ya puedes estar adentro como de otra dimensión. Entonces esto también acertó. Habla de cómo vamos a tener así como la información la vamos a poder ver directo en nuestros ojos. Bueno, eso fue lo que yo entendí, como unos lentes, por ejemplo, donde ya pudieras estar viendo todo. Habla también de la reducción de los precios en la tecnología, que es muy cierto, por lo mismo de la ley de Moore, como, como van avanzando, por ejemplo, el procesador i7, que ahorita es de los más fuertes, como en un año o 2 años ya va a ser muy barato porque ya se viene el i9 que va a ser mucho más potente y aunque el i7 es súper potente y muy bueno, como ya va a estar el i9, el i7 en unos años ya va a ser muy barato porque ya va a ser obsoleto, por así decirlo, y es tecnología muy buena. Entonces, también habla de los carros inteligentes, que ya existen los carros autónomos, todo esto que se conducen solos, que van detectando que el semáforo, que el peatón, que el tráfico, todo esto ya va existiendo. También algo que me llamó mucho la atención, habla de estas pruebas que no me acuerdo cómo se llaman, pero que se le hace, por ejemplo, la prueba de que no es un robot, de que no es un robot. Hablaba de que ya los robots o las computadoras iban a poder pasar estas pruebas. Creo que hasta el momento pues todavía no lo pueden pasar porque todavía en algunas páginas de internet ves cómo te hacen esa prueba. Entonces me imagino que todavía no, que esa teoría, esa predicción no se cumplió. El capítulo 11 que se llama 2029, habla ya de sus predicciones más a futuro. Habla de implantes como internos, como lo que dijimos de la realidad virtual, pero ya internamente, yo lo imaginé como el capítulo de Black Mirror, que ya tienes como un chochito que vas viendo ya todo como si tuvieras la computadora, pero ya dentro de tus ojos, y vas viendo toda la tecnología dentro de tus ojos. Que wow, realmente sí lo creo posible. Es pues difícil y todo, pero como va de exponencial la tecnología, yo sí lo creo muy posible para el 2029. ¿Qué más? Habla de recibir información directamente hacia tu cerebro, como en vez de tener que leer un libro, ya nada más, no sé, pudiera recibir la información, ¿no? Directamente. También nos habla de la impresión del cerebro, como ya saber exactamente cómo está el cerebro y cómo funciona y que esta parte está encargada de tal cosa y se hace de tal forma.
Entonces, realmente ya se podrían como duplicar todo lo que pasa en el cerebro humano ya se podría duplicar porque ya se tiene la impresión, ¿no? Ya se sabe cómo funciona perfectamente. Eso sí lo veo ya más complicado, pero pues posible sí, pero no lo veo como para dentro de 10 años, la verdad. Y habla como cómo se va a separar la sociedad, ¿no? Los que estén actualizados con la tecnología y los que ya vayan teniendo partes o todo esto del chochito que les digo para allá, como parte computadora, que ya son parte computadora o ya son más tecnológicos, cómo se va a separar como ellos con los humanos completamente humanos. También lo veo posible, yo siento que en el punto en el que ya lleguemos a esa tecnología va a ser inevitable, siempre va a haber como los que se quieren apegar a lo humano y a las tradiciones y a todo eso, y va a haber los que sigamos avanzando y pues aceptemos realmente la evolución, ¿no? El último capítulo ya habla de sus predicciones más a futuro y nos dice cómo al final, eh, así como como lo último que él imagina es cómo ya vamos a poder, cómo evitar la muerte y vamos a poder guardar nuestra memoria y todo lo que vivimos en una computadora y vivir eternamente, ¿no? Eso, como lo da una predicción hasta el 2099, también de hecho se me hace mucho. Siento que eso es algo que podría pasar para el 2050, ya podría pasar. Y se me hace muy... Siento que una parte que, pues sí, a lo mejor es parte de pensar en que ya no vamos a ser completamente humanos, pero siento que una parte de ser humano es la parte de morir. Entonces en el momento en el que ya no muramos, pues sí va a ser esa parte de evolucionar. Ya vamos a ser algo completamente diferente. Ya no vamos a ser solamente humanos, ya vamos a ser pues otros seres, ¿no? Ya no se fue mi resumen del libro.